Muy bien, muy buenos días. Hoy es 23, ¿cierto? Julio 23 del 2025, saludándoles nuevamente. Estoy aquí nuevamente, profesor William Mora. Ok, vamos a continuar con otro tema que es muy sencillo. Aquí en esta máquina. ¿Qué pasó? A continuar 50. Oh. No. Que no deja entrar como intentemos aquí imaginar este. Bien, vamos a hablar de un dispositivo que es que a veces se utilizan, especialmente para que dispositivos de baja potencia controlen dispositivos de alta potencia. Y lo más básico que se puede utilizar es un relay. Pero me gustaría que analizáramos un poco la historia. Y obviamente iniciamos con los relés mecánicos. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Me gustaría más bien de la historia, un poquito. Para que usted mismo se dé cuenta. Relé. El relevador. ¿Sí? O relé. En francés, relais, relevo. ¿Sí? Relais o relevo en francés. Son las palabras que provienen del francés. Pronunciación, no sé. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, bueno, los franceses, los que trabajaron con las bobinas, con los electroimanes, con los telégrafos, ¿sí? Entonces, pues de ahí obviamente nosotros tenemos que someternos a ellos también un poco. Los buenos físicos, ¿de dónde fueron? En Europa, en Francia, ¿sí? Ahí hubo los buenos físicos. No era tanto en Estados Unidos, ellos copiaron. Los japoneses copian y mejoran. Pero las investigaciones siempre las hicieron en Europa. E incluso, ¿quién mejoró la telefonía móvil? Los europeos. Porque ellos fueron los que inventaron el sistema de seguridad, la SIM card, ¿sí? El dispositivo. Porque antiguamente no que clonaban muchos teléfonos. Entonces, de alguna u otra manera, ellos también llevan vanguardia en tecnología. O sea, ellos piensan mucho. Bien, ahí dice que es un dispositivo electromagnético. ¿Por qué electromagnético? Porque nosotros ya sabemos muy bien que una bobina, al energizarla, exactamente, se genera un campo magnético acá. Si yo le coloco una batería, se presenta un pequeño imán acá, ¿sí? Aparece una fuerza magnética. Y como es a base de electricidad, se le llama electromagnético, un imán a base de electricidad. ¿Listo? Por eso se le da el nombre de electromagnético. Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir y cerrar otros circuitos eléctricos independientes, tal como lo dice ahí. Y fue inventado por Joseph Henry en el año de 1834, imagínate. Joseph Henry. 1834, el señor Joseph Henry inventó este dispositivo.
Vean lo interesante que es leer y ponerle un poquito de amor a eso. Bien. Joseph Henry, ¿cierto? Si no estoy mal, es así, ¿cierto? Pero no me he equivocado. Entonces, Joseph Henry, en el año 1834, inventó ese dispositivo. Tenemos dos láminas. Estas láminas hacen lo mismo que un interruptor. Solamente que cuando se presenta la fuerza del campo magnético, entonces inmediatamente este switch lo atrae y queda cerrado. ¿Ven? Entonces no son dispositivos nuevos, más bien son viejitos. Ustedes van a observar acá un núcleo y en este núcleo tiene un arrollamiento, ¿sí? Este arrollamiento, y que cuando se energiza, entonces aquí tenemos esta lámina, una fija y otra móvil. Entonces al energizarlo se genera el campo magnético, bueno, depende de la polaridad acá, y atrae el interruptor. Bien. Y por eso queda aislado de una etapa con relación a otra. Eso hace similar a una máquina de tatuar. Exactamente. Donde le inyectan, ¿cómo fue que dijimos ayer? Mercurio, ¿cierto? Oh, qué delicia el mercurio. Pero qué estragos que hace el mercurio, ¿cierto? ¡Wow! Dado que el relé es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia que el de entrada, ¿cierto? Puede considerarse en un amplio sentido como un amplificador eléctrico. Como tal se emplearon en telegrafía, ¿de acuerdo? Y que utilizaban el famoso código ¿qué? Morse. Oye, poca historia, ¿cierto? Esto es viejísimo, esto no es nuevo. Haciendo la función de revertidores que generaban una nueva señal con corriente procedente de pilas locales a partir de la señal débil recibida por la línea, y se les denominaba relevadores. ¿Listo? Eso se logró gracias también al invento de la batería. Si Alexandro Volta no hubiera inventado la batería, tampoco habíamos conocido este dispositivo. ¿Sí? Entonces, realmente yo les digo a ustedes, siempre hay que leer un poco la historia. Y alguien se tomó la molestia de enviar esta información a través de la red de internet, tomaron los libros antiguamente, los transcribieron y los enviaron. ¿Sí? El autor de eso ya murió. Joseph Henry, el inventor de este dispositivo en el año de 1834. O sea, el telégrafo enviaba... Exactamente, eran relés, pulsos eléctricos. Y el otro... Puede activar un lápiz de pronto para rayar o perforar. Solamente que esas perforaciones las interpretaban algunas personas, no todas. ¿Sí? Era nuestro sistema de almacenamiento antiguo. Después hablamos sobre ello un poco más. Bien, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta de estos relés? Pues el voltaje. Algunos son de 12 voltios, pueden ir unos de 5 o 3 voltios, otros son de 24 voltios. ¿Sí? Si usted no le coloca el voltaje que es, o en última lo puede quemar o no le va a funcionar por la deficiencia del voltaje. Pero eso no tiene nada que ver con respecto a la potencia de la salida. ¿Por qué? Porque en este momento nosotros vamos a, por ejemplo, a colocar... Ay, del señor Joseph Henry, 1834, no lo olvide.
colocamos un bombillo acá, ponle cuidado acá cómo se hace la prueba, colocamos un interruptor, o sea, perdón, un toma corriente. Esta sería la construcción del circuito. Entonces, en el momento que usted energice esta bobina, creamos el campo magnético, atraemos el switch e inmediatamente encendemos el bombillo. Entonces, no solamente puede ser un bombillo, puede ser activar una controladora, puede colocar 2 o 3 de pronto ocultos. Los habilito con una llave, los deshabilito, y el que quiera robarse la patineta pues queda sufriendo porque no la aprende jamás, ¿sí? Porque son dispositivos que yo le dejo oculto para deshabilitar todo el sistema. Tendría que ponerse a mirar dónde viene la conexión. Tendría que saber. Y tiene que estudiar también, ¿cierto? Claro. Esos son los que más estudian electrónica, esos son los que más estudian todos estos sistemas. ¿Sí? Pero eso tranquilo, que a ellos también Dios algún día les pedirá la cuenta. Sigan robando y verá que Dios no lo quiera, lo cogió un carro, alguien lo apuñaló y ¿con qué cara le va a dar al Señor cuenta, ¿cierto? Es que todo se ve fácil. Porque Dios sí perdona, pero hay que arrepentirse también, ¿cierto? Y también pecado más grave es aquel que le compra a los ladrones. Ese sí está llevando toda la culpa. Y si no sabe, Porque no es que está excitando que haya eso. Si yo no le compro al ladrón, pues no van a haber ladrones. Pero si yo le compro al ladrón, el ladrón sigue. Hay negocio. Porque hay quien le compra. Y yo quiero ver una sociedad limpia, mejor. Pero si estoy patrocinando al ladrón, entonces ojo. Porque hay que mirar el punto de partida de donde empieza todo. Bien. Entonces queda claro hasta ahí. Con respecto a los relés. Y hay bastante historia, incluso pues Wikipedia tiene la historia también, pero ellos lo sacaron de los libros antiguamente. Dice que el crédito de la invención del relé es atribuido tanto al científico estadounidense Joseph Henry, que inventó un relé en 1835, ¿sí? Para mejorar su versión del telégrafo eléctrico. Desarrollado anteriormente en ¿qué? 1831 como al inventor inglés Edward Davy, ¿sí? Que ciertamente inventó el relé eléctrico en su telégrafo eléctrico del año de 1835. o sea, esos números que aparecen ahí del 31, Todo esto son los años. esos son los años que... Sí, claro. Un dispositivo simple, que ahora se llama relé, se incluyó en la patente del telégrafo original en el año de 1840 de Samuel Morse. Y sabemos que Samuel Morse fue el que inventó ¿qué? El código. ¿Sí? De ahí su nombre. ¿Listo? Esto es historia. No es más, esto no es nada nuevo. ¿Cuánto hace que yo conozco eso? Y ustedes lo han escuchado también. ¿Sí? El mecanismo descrito actuaba como un amplificador digital, repitiendo la señal del telégrafo y por lo tanto permitiendo que las señales se propagasen tanto como se deseasen. La palabra relé aparece en el contexto de las operaciones electromagnéticas desde 1860. Bueno, en fin, eso hay mucho que leer. Entonces, pues ustedes les dejo esa inquietud para que en su casita también tienen tiempito para... A lo que a nosotros nos interesa en este momento es el funcionamiento, cómo probarlo. Tengo que averiguar la bobina. ¿Cuál es la bobina y cuál es el interruptor? No confundir uno con respecto al otro, porque si lo deja invertido, pues eso no va a funcionar nunca. Pero
Pero cuando dice amplificar se refiere a que coge más. Sí, más porque vea, trayecto o 12 más voltios aquí, de 12 voltios yo puedo aquí manejar 110 voltios alternos. ¿Se ve? Pero tendría que usar algún regulador o... Nada, porque si el bombillo funciona a 110, ok. solamente que en este caso yo quiero hacer un control digital. Me explico acá. Voy a quitar aquí, ya sabemos, este relé funciona, vamos a trabajar con 12 voltios, 12 voltios. Entonces, yo tengo un chip, un cerebro aquí, un microcontrolador, y tengo una batería de 12 voltios, ¿cierto? 12 voltios. A este microcontrolador le digo que instalar un regulador, para que no se vaya a quemar, un regulador de 3.3 voltios, por ejemplo, o 5 voltios, en fin, pero bueno, ya tenemos procesadores de 3.3 voltios. Lo energizo, tierra, ¿cierto? Aquí tiene que tener la tierra. Y tengo un interruptor, un pulsadorcito que dice power acá, power, el botón de encendido y apagado, ¿cierto? Power. Bien, resulta que este relé funciona a 12 voltios. ¿Qué debo hacer yo aquí? Conecto de este punto a este y finalmente este puedo controlarlo a través de un transistor. Y este transistor tengo que colocarle un diodo que se llama tamper, pues para que no se vaya a dañar este. El transistor actúa como switch digital, solamente que este transistor es de baja potencia y pues obviamente 12 voltios no le va a afectar nada, no se va a dañar. Y a través de este microcontrolador, envío el pulso. O sea, un nivel alto queda en saturación, entonces fluye electrones aquí y queda energizado el relé. Al quedar energizada la bobina del relé, aparece un campo magnético y el campo magnético atrae esto y controla una etapa ya de potencia. ¿Sí es claro? Pero igual esa conexión va con la corriente que dice allá, ¿cierto? Eso solo es para controlar. Esa corriente es diferente a esta corriente, porque acá circulan, o sea, aquí hay 12 voltios, pero aquí estamos trabajando a 110. Es para aislar las altas potencias de las bajas potencias. Los circuitos de baja potencia se encargan del control, de pensar, de manejarlo, pero queda totalmente aislado del uno con respecto al otro. ¿Bien? O porque esto obviamente se puede reemplazar ya por dispositivos electrónicos de alta potencia. ¿Bien? Pero para poder entender esos dispositivos tenemos que entender el funcionamiento de los relés. O sea, eso está conectado uno al otro también por cables, ¿sí? Sí, claro. Eso es lo que ustedes hacen en esas patinetas cuando les colocan los relés, ¿cierto? Ya sea que estos sean electrónicos o mecánicos. Las patinetas llevan esos relés también, ¿sí? Yo no lo he visto, yo he visto más que todo en las motos. Las motos. Sí, Con la gasolina. Sí, obvio. La eléctrica no las En la da. eléctrica no. No, no, En la eléctrica lo único que lleva es el controlador, lo que es el bafle de Bluetooth, pero de todas maneras sí tiene que haber dispositivos electrónicos que estén haciendo esa conmutación, que lo reemplacen. aislando de las bajas potencias a las altas potencias. Es que ya el motor es de alta potencia. ¿Sí? Sí tiene que haber un sistema. Pues le digo que no todas las veces vamos a utilizar los relés mecánicos, pero el punto de partida de todo esto fue la invención que hizo el señor Joseph Henry en el año 834. Bien. Y el control lo va a hacer el microcontrolador, una etapa ya un poquito más potente que el microcontrolador, un transistor.
pero este relé empieza a manejar otra etapa mucho más potente. ¿Sí ve? Así se trabaja eso, por etapas. A que eso quede clarito un poquito, ¿sí? Bueno, entonces, no siendo más, vamos a dejar ese video así. No sé si tienen alguna pregunta, que sus compañeros de pronto. Bueno, otra cosita que tenemos que tener en cuenta en cuanto a los relés, y ya es la etapa final, que viene, digamos, este doble. Entonces, si el relé está desenergizado, si este relé está desenergizado y no tiene un campo magnético acá, pues este queda haciendo contacto con este y queda un switch normalmente cerrado y aquí queda normalmente abierto. Sí, hay que identificar cuál es el normalmente cerrado y cuál es el normalmente abierto. Entonces, este punto normalmente cerrado, ¿por qué? Porque cuando no está energizado queda ahí. ¿Sí? Y el normalmente abierto es cuando se energiza y luego hace contacto, pero no quiere decir que ya cambie aquí normalmente cerrado y normalmente abierto, no. Eso se le da esos nombres debido a que cuando se desenergiza el relé queda la posición de ese relé ahí. ¿Bien? Entonces, si yo energizo la bobina, entonces se crea el campo magnético, aparece un campo magnético, entonces esta perillita, este switch, inmediatamente ¿qué? Conmuta acá. Entonces ya el normalmente abierto ya queda haciendo contacto en este punto y aquí quedó abierto en el normalmente cerrado. Entonces, ojo con ese tipo de relé. Por eso ustedes observan 3 pines extras y 2 que van a la bobina son 5 pines. Y cuando trae otro doble, entonces ya son 2 más, y 2, y 3, son 6, y 2 son 8. Dependiendo del número de interruptores que tenga internamente. Porque una bobina puede controlar varios interruptores. ¿Sí? Y depende obviamente de la aplicación que se le vaya a dar. Bien. Bueno, entonces vamos a dejar este video así y luego empezamos con otro tema para empezar a editar. Y de esa manera vamos a enviar información a sus compañeros. Muchas gracias por su atención.